Bueno, pues ya voy a empezar. Buenos días a todos. Creo que a todos, excepto a 2 equipos, les mandé el déjenme checo eso. Les mandé confirmación por mail de que ya había recibido su proyecto. Todos entraron en tiempo, entonces no se estresen de eso. Déjenme nada más ver, a quién no le alcancé a contestar. Me faltó responderle a 2 equipos, pero sí tengo sus proyectos, nada más es para esperen. Ah, sí tengo sus proyectos. Entonces al ratito les contesto el sí, llegó todo a tiempo, no te preocupes. Pero sí tengo el de todos. Ahí está. Sí tengo el de todos. Eh, les comentaba a Yago y a Rodrigo que estaban al principio que la idea de pues es que los pueda calificar este mismo fin de semana para que ya puedan tener calificaciones de eso la siguiente semana. Eh, ya no sé en qué semana estamos tampoco, oigan. Según yo ya faltan como 3 semanas sin contar esta. A ver, veamos. Estamos en el 29 de abril. Ok. Entonces nos faltan 2, 4, 6 clases. Ah, perfectísimo. Sobrado. Nos faltan 6 clases. Hoy empezaremos a ver lo de clustering y terminaremos clustering para que sepan de esa cosa. El proyecto, déjenme regreso a el segundo proyecto, casi siempre lo hago para entregar un día antes o el día del examen que tenemos escrito, que ese ya lo tenemos, la fecha, que es el 20 de mayo a las 6 de la tarde. Em, y entonces, para que eso suceda, casi que el miércoles de la siguiente semana, si no es que ¿era 20 de mayo? ¿25 de mayo? Chale, se me acaba de olvidar. Nos habías Déjenme dicho checo. 25, creo. ¿25? Ah, perfecto, 25 de mayo. Dejen nada más checo bien eso porque 25 de mayo, tienen toda la razón. Eso es lunes. Y entonces, estamos en abril, 25 de mayo, sería este de aquí. Ese día entonces tenemos examen de Socrative. Todos nos vamos a conectar aquí en el Zoom y de ahí vamos a habilitar el Socrative y ya. Pero eso significa entonces que tienen también hasta ese día a las 11:30 y tanto de la noche. Bueno, sería un poquito antes porque tengo que entregar calificaciones a ustedes y al departamento 48 horas después. Tal vez sería más bien el 24, el último día, pero para que eso suceda, entonces tendría que darles el proyecto por ahí del 11 de mayo, para que tengan 2 semanas para hacerlo y que lo puedan entregar el 24. De nuevo, el proyecto está súper sencillo. Eh, si la siguiente semana avanzamos suficiente, igual y hasta la siguiente semana se los puedo dejar y ya de una vez se van avanzando en eso. Pero será cuestión de ver cómo vamos, ¿no? Será sobre métodos no supervisados, entonces creo que estará sencillo, pero bueno, así las cosas de esto de acá. Bueno, entonces hoy iniciaremos, a menos que ustedes tengan alguna pregunta en particular de la clase pasada, de redes neuronales, de algo que hemos visto del pasado. ¿No? ¿Nadie? ¿Todos chido? Bien. Bueno, pues entonces me voy a seguir entonces ahora el lado de lo no supervisado, entonces ya vamos a cambiar de, no quisiera decir contexto porque forma parte de la misma cosa, de los tipos de aprendizaje, aunque esto sí está como diferente. Déjenme nada más checo si esta cosa está lista o no. Bueno, ahorita nos seguimos. Entonces, acá hay 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bueno, entonces me seguiré con esta cosa de aprendizaje no supervisado. Si nos da tiempo, hacemos un ejercicio rápido de otra cosa. Pero bueno, si se acuerdan, cuando dijimos de los tipos de aprendizaje, cuando vimos introducción a Machine Learning, les decía que existían 3 grandes áreas, si queremos verlo así, de donde sale la parte de Machine Learning. Y dentro de eso estaba la sección de aprendizaje supervisado, en donde lo que vimos de supervisado
tenía que ver, ¿dónde está? Estoy en otro lado. En donde lo que vimos de el aprendizaje supervisado tenía que ver con, bueno, clasificación, y en donde vimos clasificación tenía que ver un poco con la parte de árboles, random forest, ahora ya podemos ver redes neuronales también, y esos son como que los que marcamos como parte de clasificación. Luego nos movimos al mundo de regresión, que forma parte de lo mismo que es aprendizaje supervisado. em, y ahí lo que vimos fue muy poquitito de, o sea, volvimos a ver árboles random forest, les platiqué que existía regresiones lineales, que según yo ya vieron en algún lugar de alguna de las materias, creo que en investigación de mercados o en algún lado de eso ven regresiones lineales, aunque no como nos gustaría, pero es suficiente con que tengan ese contexto. Y luego otra vez nos volvimos a meter a redes neuronales, aunque no lo aplicamos realmente a esa regresión, pero básicamente nada más en vez de poner el MLP Classifier, ahora ocupan un MLP Regressor, en donde la neurona es una sola, dado que están regresando números, ¿no? Entonces, digamos que esta parte de la parte de supervisada, en la derecha de esta imagen, en la parte de aprendizaje supervisado de clasificación y regresión, ya lo vimos, aunque sea muy por encima. Creo que clasificación es a donde más nos metimos para entender perfectamente cómo funcionan las métricas de desempeño, qué algoritmos existen, cómo son estos algoritmos y cosas por el estilo. Por mucho no es todo lo que hay que ver ahí, pero está bien tener esa base. Y entonces ahora nos vamos a mover al mundo de lo no supervisado, que es la parte izquierda de esta imagen, en donde están cositas, las bolitas azules, en donde existen tres cosas ahí que son como las más utilizadas dentro de lo no supervisado. Dentro del mundo de lo no supervisado está la parte de modelos de agrupación, en donde quisiéramos armar grupos con los datos y tener como algunas características que tengan en común esos grupos. Eh, Existe otro segmento que son la parte de modelos asociativos, en donde quisiéramos saber qué cosas suceden juntas, que no nada más son dos, pueden ser tres, cuatro, cinco, seis, en general eventos que suceden juntos, eh, pero esos están basados en los datos tal cual. Y por tercero, que es esta parte de acá arriba que se llama reducción de dimensionalidad. Si se acuerdan, hablamos poquitito de maldición de la dimensionalidad, en donde decíamos que mientras más variables agregáramos, eso significaba que agregábamos más dimensiones, y eso, por tanto, así por definición matemática, teníamos que tener muchísimas más observaciones. Cada vez que yo agrego más variables, tengo que tener muchísimas más observaciones para poder encontrar patrones en los datos. Entonces, esta segunda parte o este tercer elemento de lo no supervisado tiene que ver con justo cómo hacer modelos de reducción de dimensionalidad sin tener que perder tanta información. Dentro de esos, casi los más conocidos o el más conocido es PCA. No sé si en algún lugar o en alguna otra materia lleven algo que muy parecido a PCA. Según yo sí, también en algún lugar vi que llevaban algo de PCA, de Principal Component Analysis, o por lo menos los de mate, según yo sí ven en algún lugar eso. Eh, o si ven Singular Value Decomposition en algún lugar de matrices, en álgebras lineales o algo así, eh, es más o menos el estilo. Este se llama Principal Component Analysis, está para cosas numéricas, y también existe uno para variables categóricas, eh, que se llama CAT-PCA, Categorical PCA, y existen muchas otras formas de hacer estas cosas de reducción de dimensionalidad. Entonces nos vamos a meter ahorita a esta parte de acá, de lo no supervisado, empezando con clustering, para saber qué sucede ahí en las partes de agrupación, ¿no? Entonces, nada más para recordar un poquito, la parte de aprendizaje no supervisado, pues tenía que ver con que nosotros no tenemos una respuesta correcta de antemano, y entonces pues está más difícil saber si lo que estamos haciendo está bien o no en respuesta concreta, porque no hay contra quién comparar. De todas maneras, hay formas estadísticas para verificar si lo que estamos haciendo tiene un sentido matemático o sentido estadístico, y también siempre sirve que está el negocio, y entonces también podemos apoyarnos del expertise de negocio para saber si lo que estamos poniendo y lo que estamos obteniendo tiene sentido.
Entonces, de este lado no tenemos respuestas correctas, no hay una etiqueta, no hay un número al que yo quiera llegar, simplemente tenemos datos y de esos datos quisiéramos encontrar algo. Patrones sí, pero no sabemos bien qué estamos buscando. Em, entonces, pues aquí, dado que yo no tengo una etiqueta o no tenemos esa respuesta correcta, pues no hay como tal una fase de entrenamiento y una de pruebas. Solamente tenemos los datos y con eso tenemos que hacer modelos y con eso presentar las cosas o analizar las cosas que hayamos encontrado. Entonces, pues aquí no hay esto de divide tu set en test y train y cosas así, porque aquí no hay con qué entrenar. Em, Solamente pues tenemos los datos con los que existen y entonces con eso es con lo que podemos empezar. Ahora, muchas veces sucede que un problema lo empezamos como algo no supervisado, en donde no tenemos la etiqueta correcta, y por ejemplo formamos grupos con estas cosas de clustering en modelos de agrupamiento. Formamos grupos y eso medio que es darle una etiqueta a los datos porque les estoy diciendo a qué grupo pertenecen de acuerdo a los patrones que nosotros vemos en ellos. Entonces es posible pasar primero de uno no supervisado, aplicándole algoritmos no supervisados, a uno supervisado, en donde yo ya tengo una etiqueta asociada y con eso puedo hacer todavía eh, algoritmos que tengan que ver con aprendizaje supervisado. Casi siempre empezamos así. ¿Por qué? Porque les había dicho que era súper costoso tener eh, realmente datasets que ya tengan una etiqueta, es muy costoso y requiere mucho tiempo para tener un dataset que valga la pena, ¿no? O sea, que tengamos suficiente como para poder hacer un algoritmo o un modelo al respecto. Entonces, casi siempre como empezamos es, pues empiecen de lo no supervisado, empezamos a sacar patrones de ahí y una vez que tengamos esos patrones podemos ponerle la etiqueta de a qué grupo pertenece o inclusive otra etiqueta si así se define o si vemos que es necesario y luego pasarlo hacia los problemas de lo supervisado. Em, entonces, de este lado existen, como les decía, para nosotros lo que vamos a ver dentro de lo no supervisado están los modelos de agrupamiento y están los modelos de asociación. En los modelos de agrupamiento, lo que tenemos o lo que queremos llegar, el objetivo de lo que queremos hacer es encontrar grupos o perfilamientos eh, de observaciones que son parecidas. Donde parecidas, pues casi todo tendrá que ver con similitud, cercanía en distancia y cosas por el estilo. Y esto se ocupa muchísimo justo en la parte de perfilamiento, pero perfilamiento puede ser de personas, de sitios, de actitudes, de comportamiento, de lo que se les ocurra. Se ocupa muchísimo en cosas de perfilamiento de clientes, sobre todo en cosas financieras, perfilamiento de audiencias para análisis de los clickstream de cuando ustedes se meten a un sitio, sobre todo en los portales de noticias eh, y también los de apuestas y todos esos, pues van checando dónde está cayendo la mayoría de las personas, a qué le están haciendo clic, si les está gustando o no, también las cosas de advertising en digital, tiene que ver con estas cosas de perfilamiento de audiencias. Eh, También podemos hacer perfiles de algoritmos y eso está bastante bonito, o sea, agrupaciones de cosas que se parecen. Eh, Perfiles de compradores, de vendedores, de lo que se les ocurra, todo ahí se puede hacer perfilamiento, siempre y cuando existan estos datos, ¿no? También lo ocupan en perfilamiento de ciudadanos, en el sentido político, de contra quién vas a votar y si me vas a votar o no, y cosas por el estilo. Ya de ahí se hace una estrategia específica. Pero vaya, este es como el primer paso hacia poder hacer cosas más interesantes con un grupo particular de observaciones. Y entonces aquí el objetivo va a ser identificar los grupos que existen, qué características tienen esos grupos que podamos, no quisiera decir explotarlas, pero que podamos aprovecharlas para llegar a otra cosa, ¿no? Entonces, pues, como veremos un poquitito más adelante, pues uno de los primeros problemas será, ¿y cuántos grupos, no? Pero ahorita vamos a llegar a eso. Ahora, por parte de los modelos de asociación, aquí lo que tenemos también datos, también sin etiquetas, o sea, no tenemos una target, una variable target, pero aquí quisiéramos saber
qué eventos suceden juntos en esos datos que yo contengo, ¿no? Entonces, para eso, todos los modelos de asociación tendrán que contener datos que son transaccionales. En el sentido transaccional de tengo por observación un evento que puedo ligar ya sea a un timestamp o a algo en el tiempo, que me permita decir cómo ha ido evolucionando. eh, y si lo piensan mucho como en, bueno, este está más asociado, también viene del mundo de market research, eh, market basket analysis sobre todo, en donde aquí lo que nos interesará saber, piensen como cuando van al súper, cuando ustedes entregan esta tarjetita de cliente frecuente y los puntos y así, lo que estamos entregando son nuestros datos de cuánto es nuestro ticket de compra, ¿no? Y no es solamente cuánto gastamos, sino en qué gastamos, cuándo gastamos, a qué hora veniste, cuándo vienes y cosas por el estilo para que puedan hacer como modelos de asociación y decir, ok, las personas, la mayoría de las personas compran, no sé, cervezas los sábados en la mañana. Entonces hagamos algo para tener las cervezas los sábados en la mañana. O que se compran normalmente juntos galletas con chocolate, digo, tengo hambre, galletas con leche, y entonces ponen en un mismo pasillo las galletas y la leche para que se vayan juntas. En caso contrario, también puede suceder pues pongamos cerca de un objeto que es muy popular, eh, algo que no es tan popular para poder asociarlos. Entonces podríamos poner galletas que son como muy populares y al ladito les ponemos, no sé, tortillas de harina, si es que nos están vendiendo. Y entonces armamos como un paquete de, si te llevas estas galletas, te regalamos 10% o sale más barato las tortillas de harina, cosas por el estilo. Entonces eso viene en partes de modelos de asociación, aunque claramente corresponde o esa asociación solamente está hecha para los datos con los que contamos en el momento de hacer el modelo de asociación, entonces no es algo que se pueda generalizar tanto, sino más bien es para esa tienda con estos datos que yo tengo, estas son las cosas que yo puedo ver. Eh, Pasando de eso, también se pueden hacer cosas más bonitas, bueno, para mí, no necesariamente que sean bonitas, pero más interesantes, que tienen que ver con asociación eh, de efectos causados por medicinas, de estudio de genoma, de estudio de aminoácidos, de estudio de proteínas, eso creo que está bastante lindo y de todas maneras son modelos de asociación. Entonces está bastante bonito todo ese mundo. Pero bueno, entonces nos meteremos a ver de esos dos y hablaremos de un modelo, un algoritmo para modelos de agrupamiento que se llama CAMINS y uno de modelos de asociación que se llama a priori. Hay muchísimos más. Bueno, no hay muchísimos más, de hecho, en el de asociación no hay muchísimos más, o por lo menos que funcionen bien con muchos datos. En el de agrupamiento sí hay bastantes más, pero esta es la base y con este ustedes ya pueden empezar a moverse hacia otros lugares, sobre todo las cosas jerárquicas. Eh, ¿Dudas hasta este momento de qué es lo que queremos ver en, en el aprendizaje no supervisado? Acá no hay etiquetas. ¿Por qué podemos pasar sobre todo del mundo supervisado al no digo, del no supervisado al supervisado? ¿Todo bien? Todo bien. Vientos. Bueno, pues entonces, dentro de métodos de agrupamiento existen varios modelos. Creo que de los más Agrupamiento lindos, clúster, ¿verdad? y aquí me faltó, ¿preguntabas algo, Rodrigo? No. Sí, agrupamientos clúster, ¿no? Son los... Sí, justo, es clustering. Eh, para hacer clustering o hacer este agrupamiento, entonces existen varios algoritmos. El que nosotros vamos a ver se llama CAMINS, que es el más sencillo, aunque también es costoso. Y se parece como a KNN, de hecho casi el mundo luego, dado que tiene una K allí al principio, luego confundimos el de KNN con CAMINS, pero uno es supervisado, otro no supervisado. Existen otros que se llaman dendrogramas, no sé si los hayan visto en algún otro lado, pero son como estos árboles que tienen como ramificaciones hacia abajo.
y que hacemos matrices de distancia y cosas por el estilo. Están buenos los dendrogramas, sin embargo, calcular la matriz de distancia en cosas que tienen muchísimos datos no escala. Hay que hacerle ahí algunos trucos. Entonces, dendrogramas está bien para pocos datos, pero eventualmente ya no es suficiente. Hay otros que se llaman self-organized maps, que son más lindos, que tienen un poco más de topología de datos, entonces está bastante chido y se van como, es como una red en la que se va autoorganizando solita la red para acomodarse quienes están parecidos, entonces está bastante lindo. Y luego, como vamos a ver al final, K-means tiene muchas deficiencias en cierto tipo de datos, y entonces en ese cierto tipo de datos existen otras soluciones que son más bien algoritmos jerárquicos de clusterización. Y entonces en esos existen unos que se llaman HDBSCAN. Bueno, ese no es jerárquico, pero... Ah, no, sí, Hierarchical DBSCAN. DBSCAN es uno que no es jerárquico para hacer agrupamiento. HDBSCAN, ese sí es jerárquico y ese está bastante chido. TSNE también, pero ese más bien entra dentro del mundo de reducción de dimensionalidad, que también está bastante bueno, como para saber los grupos, pero pues no vamos a alcanzar a ver nada de TSNE ni ninguno de esos otros. Solo vamos a ver K-means, insisto, es la base, es muy ocupado, aunque sí está pesado, pero está bien. Entonces, K-means, de nuevo, no confundir con KNN. Aquí lo que vamos a ver es cosas no supervisadas. Y dado que tiene una K, pues seguro ya se imaginaron que dado que en el otro hay una K y esa K respondía al número de vecinos, aquí esta K responderá al número de grupos que necesitamos tener o que quisiéramos tener. Entonces, este es el de los más ocupados, es muy sencillo de entender, muy sencillo de implementar. Tiene sus caveats, pero ahora los hablaremos un poquito más adelante. Aquí lo que queremos hacer es, primero necesitamos saber cuántos grupos queremos armar de los datos. Le establecemos esa pequeña K como cuántos grupos vamos a necesitar. Y luego lo que hago, o esas Ks lo que van a tener es, me dices cuántos grupos quieres, entonces para poder armar estos grupos le vamos a poner un centro, al que le llamamos centroide, que va a tener unas coordenadas que no nada más son de 2 dimensiones, dependerá de las variables que ustedes le metan. Y entonces luego cada observación de nuestro dataset lo vamos a asignar hacia uno de los grupos dependiendo de qué tan lejos está de ese grupo. Y entonces pues vamos a acabar armando K grupos y cada observación dentro de nuestro dataset solo podrá formar parte de un solo grupo. Entonces estos son binarios, los grupos. Y veremos el de si perteneces o no perteneces a un grupo dependiendo de tu distancia euclidiana hacia tu centroide. Esa es la manera más sencilla de medir cercanía. Entonces, dado que estamos hablando de distancia euclidiana, pues entonces las variables que necesitamos que entren a este algoritmo deberán ser variables numéricas. De nuevo, dado que estamos hablando de distancias, entonces tendrán que estar escaladas para que una no jale a otras de las medidas, ¿no? Entonces aquí volvemos a escalar si es que se necesita, y aquellas cosas que sean categóricas las tendremos que pasar a algo que sea one-hot encoding, o alguna manera de representación numérica, como la que habíamos visto si tienen cosas de variables cíclicas, entonces ponerlas en algo numérico que corresponda y que guarde esa información de cosas cíclicas, para que dentro del algoritmo no se pierda esa información. Entonces creo que esto está súper sencillo. De nuevo, es nada más, pues nosotros definimos estos centros en un inicio, pueden ser definiciones aleatorias de estos centros, en un espacio n dimensional, donde la n tendrá que ver con cuántas variables tenemos y entonces cuántas coordenadas son. Casi que lo que vamos a hacer a mano pues va a ser a 2 dimensiones para que lo podamos visualizar y entender qué está pasando ahí, pero no significa que solo sea 2 dimensiones, sino que si le quieren poner 5 variables numéricas, entonces tenemos 5 dimensiones y entonces la coordenada de su centro va a tener 5 coordenadas correspondientes a cada una de sus variables. Entonces ya tenemos esos centros, nosotros escogemos cuántos grupos o cuántos centros queremos tener y luego cada observación la medimos a qué grupo está más cercano, donde cercano será la distancia euclidiana hacia él. Y
Y entonces, si está muy cercano al grupo 1, se queda en el grupo 1, no puede estar en más de un grupo. Y luego voy regresando todas las observaciones, ¿no? Entonces, todas las observaciones pasan por la comparación de a qué grupo estoy más cercano, que es parecido como si lo estuvieran haciendo a su vecino más cercano. Y con eso decido a qué grupo pertenezco. Entonces, los hiperparámetros que requiere este modelo, uno, pues tendrán que ver con el número de grupos que quieren armar. Y eso va a ser un problema, porque pues o sea, si quiero hacer clustering, pues seguramente al inicio pues ni siquiera sé cuántos grupos deberíamos de poner. Entonces, eso abre una pregunta muy interesante que nos hará empezar a hacer búsqueda de diferentes números de grupos para tratar de ver estadísticamente cuál tiene mayor sentido. Entonces aquí pues, tendremos que hacer algún estilo de grid search en donde pues, le moveremos al número de grupos para saber que también está la separación en 7 grupos o en 5 grupos o en 3 grupos o en 11 grupos o en lo que sea. Entonces queremos saber el número de grupos. Tenemos que decirle la posición inicial de los centroides que para cada uno de esos grupos, que normalmente es aleatorio. Y eso también va a causar un efecto interesante en sus grupos. Y el número de repeticiones. Cuando veamos ahorita el algoritmo, verán que en cuanto entra una nueva observación, como que el centroide se ajusta a los datos en los que están formando parte de su grupo y entonces se va moviendo. Y entonces lo que sucede es que nosotros tendremos que decirle cuántas iteraciones tienen que pasar hasta que ya no te muevas. Y también podemos hacer una condición de paro de si ya no se está moviendo más que X cantidad, entonces ya ahí párale, como lo hacíamos en las redes neuronales. O aquí le puedes decir, pues nada más quiero que se repita 1000 veces y ya, o 100 veces y ya. Entonces esos tres son las partes de los hiperparámetros que están relacionados a K-means. Entonces, el algoritmo estaba muy sencillo, espero. Entonces, primero dijimos que seleccionábamos el número de grupos que queríamos armar con nuestro set de observaciones. Supongan que sacaba 3 o 2. Y luego para cada observación en el set de datos, calculo su distancia euclidiana a cada uno de los centroides. Entonces, dado que yo ya definí cuáles son los grupos y ya puse aleatoriamente sus centroides, puedo tener la distancia de cada observación en el dataset hacia cada uno de los grupos o de estos centroides a través de la distancia euclidiana. De nuevo estamos como en un espacio vectorial que tiene una distancia euclidiana, es un espacio euclidiano, etc. Luego selecciono, o sea, una vez que yo ya tengo como la distancia a cada centroide de cada grupo, pues ya nada más selecciono el que esté más pequeña esa distancia, eso es, soy más similar a este centro, estoy más cercano a él, y entonces me asigno a ese grupo. Una vez que todas las observaciones ya fueron asignadas hacia un centroide, entonces lo que sucede es que recalculamos el centroide para que ahora vuelva a ser otra vez centroide de ese grupo. No sé si eso tiene sentido. O sea, una vez que la primera vez yo establezco cuáles son los centros aleatoriamente, calculamos todas las distancias de todas nuestras observaciones hacia todos los centros, elegimos a cuál centro es el más cercano que estamos, eso es, pues aquí me parezco más, me uno a ese grupo, pero entonces dado que yo ya uní a varias observaciones o varias observaciones forman parte de ese grupo, ese centroide estrictamente ya no es un centroide porque ya tiene diferentes coordenadas que lo van a conformar y entonces ajustamos ese centroide a que otra vez sea centroide de acuerdo a las observaciones que quedaron en ese grupo, ¿no? Entonces nada más reajustamos el centro y otra vez volvemos a empezar, hacemos otra iteración. Y así en el número de iteraciones que ustedes definan o hasta que decidan, pues ya ni se está moviendo, entonces, o sea, ya no se está ajustando, ya no hay ajustes, entonces ahí nos quedamos. ¿Dudas de cómo fue el algoritmo? Según yo está como bastante sencillo. ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, creo que una buena manera de ver este algoritmo, más que platicado, que según yo está sencillo, sobre todo en la parte de reajuste de los centroides y qué se genera con eso, está bueno ver esta simulación, en donde lo que sucede aquí es que cada uno de estos puntitos blancos,
que se me olvida que no ven el mouse. Cada uno de los puntitos blancos, de hecho creo que ya vi cómo. A ver, esperen, ahí está. Entonces, cada uno de estos puntitos blancos, cada uno de estos, es una observación, ¿no? De su dataset. Y luego, si notan, por aquí hay una X, y por acá hay otra 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 X. Son como de diferentes colores. Espero que eso sí los puedan ver como bien en su pantalla. Entonces, ahí esas X corresponden a los centroides originales que nosotros acabamos de definir. Eso es, aleatoriamente decidimos que cada uno de esos centroides iba a quedar ahí. Lo que sí definimos es que queríamos que fueran cinco grupos. Aquí tenemos cinco crucecitas, en donde lo que estamos diciendo, que es algo que yo puedo definir aquí, es, quiero hacer 5 grupos de todas estas observaciones. Y aquí lo que nos está preguntando es cuántos, number of nodes, no sé si estos son número de iteraciones o son el número de observaciones. Creo que son el número de observaciones. Bueno, entonces, lo que sucederá entonces es que si le ponemos el primer step, va a encontrar esas líneas que se pintaron, son las distancias, de acuerdo a cómo estaban las observaciones, checó las distancias o calcular la distancia euclidiana de esa observación a cada uno de los puntos o de los centros a los que había disponibles y seleccionó el centroide al que estaba más cercano. Entonces, de acuerdo a que nosotros pusimos 5 centroides, estas son las organizaciones de los grupos. Y luego, si hago otro pasito, como vieron, se ajustó la X a, ok, ya tengo todos los que forman parte de mi grupo, ahora reajusto mi centroide para volver a ser centroide y empiezo otra vez el cálculo. Entonces, dado que yo estoy reajustando estos centroides, puede ser que una observación que antes pertenecía a un grupo, eventualmente en alguna iteración cambie hacia el otro grupo porque el centroide ahora es más cercano a él. Eventualmente quisiéramos o trataríamos de que las cosas ya no se van a mover tanto. Depende mucho también de pues, en dónde se hayan puesto esos centros inicialmente, cuántos puse y así. Entonces, como verán aquí ya casi no se está moviendo nada, solo se están moviendo elementos entre el grupo azul y el amarillo, porque se están reajustando los centroides. Incluso ahí ya se está volviendo más pequeño el grupo azul, al principio era el que tenía más observaciones, hasta que llega un punto en el que ya casi no hay modificaciones. O sea, aquí, como verán, ya no hay modificaciones, ya no importa que yo le ponga step, 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 ya no hay modificaciones, esos son así las cosas de acuerdo a cómo nos mandaron las observaciones, de acuerdo con cómo empezamos estos centroides. Estos son los grupos de acuerdo a los centroides iniciales, ¿no? Entonces, si recuerdan, este amarillo empezó como por acá y el azul empezó como más por acá abajo, el centro, con un montón de elementos y luego se fueron empezando a reacomodar de acuerdo a cómo se movieron los centroides en cada uno de estos grupos. Entonces, esa es una forma, bueno, o sea, esa es la forma más bien. ¿Qué tal que entonces ponemos solo 3 centroides en vez de 5? ¿Qué sucede con eso? Entonces, de nuevo, el paso inicial, pues pongo en aleatorio los centroides, entonces ahí ya tengo 3 centroides. Calculo la distancia euclidiana a cada uno de ellos, decido cuál es el de menor distancia, que significa que estoy más cercano a él. Y una vez que ya todos tienen su distancia euclidiana, entonces reacomodo el centroide para volver a ser centroide. Y entonces eso ajusta a dónde va el centro y vuelvo a calcular las distancias, vuelvo a reasignar a diferentes grupos o al mismo grupo, vuelvo a reajustar el centroide. Aquí, como verán, creo que convergió más rápido. Aquí ya hay pocos cambios en diferentes steps y aquí ya no hay cambios, ¿no? En 4 cambios estuvo más que suficiente. Ahora, no sé si queda claro bien esta parte de cómo funciona el algoritmo o alguna duda con respecto al algoritmo. No, A mí no me quedó claro. Ah, perdón. No, habla tú. No habla tú, tú me dices que todavía. Cuando se vuelve a centrar, Ajá, ¿cómo? ¿Por qué se centra? ya. Ok, O sea, ¿o por qué se mueve al principio?
El principio, vamos a empezar con uno de 4, ¿no? Este principio es este numerito de 4, nosotros lo establecemos, es como empezamos y tenemos 100 observaciones aquí. Entonces, normalmente esa selección de dónde empieza el centroide es aleatoria. Y entonces aquí tengo un tachecito que está como azul agua, rojo, morado y verde, ¿no? Entonces están ahorita muy cercanas y tengo 100 observaciones. Entonces lo primeritito va a ser, calculas la distancia de todos los puntos a los centros, que es esto. Y decides, de acuerdo al que tenga menor distancia, me asigno hacia ese grupo. Casi que es como si entraras a un salón que ya está con, o sea, algún salón que ya tiene como algunas personas que están sentadas y hay algunos espacios vacíos. Entonces, casi siempre lo que sucede, eso es más, no siempre, pero casi siempre lo que sucede es que si entra una persona nueva, se pondrá cerca o en el lugar vacío más cercano a él, antes que irse hasta la otra esquina, si está en una conferencia o algo, antes que irse hasta la otra esquina y cruzar todo el auditorio o lo que sea, es como el más cercano a él. Entonces, justo aquí lo que estamos haciendo es, el más cercano a ti, asígnate ese grupo. Sin embargo, para la palabra, para que centroide tenga un sentido o para la definición de centroide, significa que tienes que ser el centro formalmente en distancia a todos los puntos que forman parte de tu grupo. Y entonces, como al principio fue aleatorio y lo que sucedió es que varios elementos dijeron, yo formo parte de ti, lo que sucede es que el centro ahora se reajusta para volver a ser centro. Entonces, en este siguiente pasito, lo que va a pasar es que las X se van a mover. ¿Viste? O sea, se reajustó muchísimo hacia ser ahora el centro, dadas esas observaciones que forman parte de mi grupo, vuelvo a ser el centro. Entonces, lo que hace ese reajuste es volver a centrarlo. Que el centro sea otra vez centroide, y entonces lo que sucede es que cambian las coordenadas de ese centroide, de acuerdo a quienes forman parte de mi grupo. Y luego voy a volver a aplicar el quiénes forman parte de mí, porque igual y como yo ya me cambié de coordenada, el centro ya se cambió de coordenada, habrá algunos que voy a perder porque tal vez un centro les queda más cerca o tal vez no. Si alguien les queda más cerca, entonces cambian hacia ese nuevo centro y entonces lo que sucede es que otra vez, si hubo alguna observación nueva hacia mi grupo, tendré que hacer un reajuste al centro para volverme centro otra vez. Entonces justo hago otra vez un reajuste. Y entonces en cada iteración, al final de cada iteración, el centro necesita regresar a ser centro para que se pueda cumplir con la definición de que es centroide. Y entonces por eso es que se van reasignando unos elementos en cada iteración a diferentes grupos. No sé si eso tiene sentido, Yago. Ya, perfecto, clarísimo. Mil gracias. ¿No? ¿De qué? De hecho, creo que esta simulación está bastante chida como para ver o sea, está como muy simple para entender ya te entendí qué quisiste decir con eso. Y creo que también está bueno por si quieren jugar, o sea, ahí les dejé la liga, pero por si quieren jugar ¿y qué pasa si le ponemos 10 grupos aquí? ¿No? Y entonces ahí tengo 10 tachecitos. Noten que algunos, dado que esto es aleatorio, noten que algunos van a estar súper cercanos. Y eso, pues, tal vez no está tan bonito, ¿no? O sea, nos gustaría tener propiedades en las que, o nos gustaría asignar, sí, aleatoriamente los centros, pero tal vez de una manera más inteligente en la que cubra todo el espacio que se tiene ahí. Pero bueno, de hecho, inclusive aquí hay una X, no sé si la puedan ver hasta la derecha. Ahí hay como la mitad de un tachecito. Entonces, ahí está, justo ahí ya se ve. Ahí tengo 10 diferentes grupos. Conforme yo aumento más grupos, menos observaciones irán por grupo, ¿no? O sea, porque se supone que lo que estamos haciendo es haciendo como más específicos. A ver qué tal sucede con este. Todavía hay cambios. Ahí todavía hubo un cambio. Ahí todavía hubo un cambio. Aquí ya no hay cambios. Ahí están nuestros 10 grupos que seleccionamos. Entonces, a diferencia de los otros que hicimos de 3, de 4, de 7 creo que hicimos uno, no me acuerdo, pero conforme ustedes le van moviendo el número de K y se va haciendo más grande el número de K, entonces se supone que la proporción entre cada uno de los grupos va a ser menor, o sea, van a tener menos observaciones entre los grupos.
Inclusive nos gustaría, a veces sucede cuando estamos haciendo estos grupos, que hay un grupo que tiene muy poquitas observaciones y luego malamente la interpretación es que pues ese grupo no nos sirve y eso casi que al contrario, encontrar grupitos que tienen muy poquitos elementos significa que estamos casi entendiendo o encontrando cosas que son como outliers. Outliers en el sentido de si, por ejemplo, estamos hablando de un portal de noticias, a ese perfil en particular les gusta esas cosas que están ahí y entonces estás encontrando casi como algo que es muy específico y que es outlier porque no se comporta como el resto, pero que le puedes dar una estrategia muy particular. Entonces creo que eso está bastante bonito. Que así tienes uno muy grande, tal vez valdría la pena aumentarle el número de clusters para saber si eso se puede partir más. Pero bueno, ese es el algoritmo. Según yo está como bastante sencillo, es muy fácil de calcular y de entender. De nuevo, este está para 2 dimensiones, X y Y. Es como si nada más tuviéramos 2 variables de entrada y con eso estamos haciendo esta set. Bueno, si no hay ninguna duda con respecto al algoritmo. ¿Hay algún número o alguna fórmula